Muchos de nosotros, hermanos, hemos en algún momento prestado nuestra atención al consejo de Dios. En algún momento hemos podido prestar nuestra mente a la palabra de nuestro Dios. Y gracias, hermanos, a Dios que hemos sido persuadidos, hemos sido convencidos por nuestro Dios para hacer su voluntad. Nuestro Dios, hermanos, no es un Dios que impone su voluntad en una forma autoritaria. No es un Dios que impone su autoridad o su voluntad de una forma déspota, sino más que todo, hermanos, Dios hace que hagamos su voluntad de una forma persuadida, convencida. El día en que usted y yo escuchamos la palabra de Dios, en aquel día en que entendimos perfectamente lo que teníamos que hacer, en aquel día en que fuimos persuadidos, convencidos por la palabra de Dios, Dios nos abrió nuestro corazón. El día en que nuestro Dios abrió nuestro corazón, hermanos, para entender su palabra, para comprender su palabra, ¿qué hicimos al respecto? El día en que nuestro Dios abrió nuestro corazón, ¿de qué manera ha impactado nuestro Dios en nuestra vida? ¿Qué emociones, qué sentimientos, qué proposiciones ha despertado Dios en mi corazón? ¿Qué ha pasado a partir de ese momento? O simple y sencillamente, hermanos, no ha pasado nada. Esta mujer llamada Lidia, un hombre gentil, hermanos, que probablemente relacionado a la ciudad. Y en Hechos capítulo 16 vemos un maravilloso ejemplo en donde obtenemos ricas enseñanzas de parte de nuestro Dios. En Hechos capítulo 16, versículo del 11 en adelante, dice la escritura, hablando de Pablo y de quien lo acompañaba, hermanos, dice que zarpando pues, iba también Lucas, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, regiones que se encontraban, hermanos, donde está el mar Muerto. En la parte norte se encontraba lo que era Macedonia, Capadocia, Bitinia, Ponto, Galacia, todas esas regiones en la parte norte. En la parte sur nos encontramos con Egipto. En la parte este, hermanos, nos encontramos ya en la parte donde está Israel y lo que es Damasco, Siria y las demás regiones. Pero en esa obra misionera que estaba realizando el apóstol Pablo, hermanos, obra de evangelismo, en donde se estaban convirtiendo muchas almas al Señor, y dice que pasando precisamente por eso, zarpando, porque el recorrido lo hacían también a través de embarcaciones, como iban hacia las orillas de las costas. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo dice que salimos fuera de la puerta. Ciudades, hermanos, que a veces eran rodeadas y que tenían que abrir la puerta para que la gente pudiera transitar.
Un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río, dice después, junto al río solía hacerse la oración. Y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Y nos obligó, dice, a quedarnos. Dios abrió, hermanos, el corazón de esta mujer para que estuviese atenta. Para que estuviese atenta, escuchando la palabra de nuestro Dios, para que pudiera razonar en ella, para que hiciera una comprensión, hermano, de lo que ella estaba escuchando. Dios quiere, hermanos, que su mensaje sea entendible, pero que también, hermanos, que las personas que lo oigan se lleven ese mensaje en su corazón, que lo entiendan y se logre el propósito de nuestro Dios. Usted está en este día, en este lugar, ha venido con la proposición, con la intención de escuchar la palabra de Dios y de adorar también a nuestro Dios. Pero Dios desea que usted, y mi amigo o mi amiga, esté también presto a la atención a la palabra de nuestro Dios. Porque ¿cuál es el propósito de su estadía en este lugar? De su presencia en este lugar. En realidad usted busca la bendición de Dios. En realidad usted está interesada o interesado en las promesas eternas que nuestro Dios nos ofrece. Esas solamente están en Cristo Jesús nuestro Señor. Y para obtenerlas se requiere un proceso de fe. ¿Estará dispuesto a hacer lo necesario con tal de obtener las bendiciones eternas que nuestro Dios nos ofrece? Sabemos que la vida, para aquellos hermanos que no conocen a Dios, para aquellos que no creen en Dios, tienen una percepción muy pobre, muy raquítica en cuanto a la vida misma. Muchos creen que solamente vamos a vivir solo una vez y vamos a morir, y al morir ya se acabó todo el rollo. Ya no hay más. Cuando triste, lamentablemente, hermanos, viene lo peor o lo mejor, dependiendo de cómo supiste aprovechar tu vida en este mundo. Pero a veces lamentablemente, y esto no es para nadie en especial, sino que es para todos en general. A veces nosotros nos limitamos solamente en escuchar, en entender y disfrutar de un sermón, de una predicación, y decir: ¡wow! Tremendo sermón, tremenda lección. Y solamente nos quedamos admirando eso, como la gente, hermanos, que seguía a nuestro Señor Jesucristo. Usted lo puede ver allá en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, en donde muchos de los judíos, cuando oían disertar, enseñar a nuestro Señor Jesucristo, se quedaban anonadados, asombrados, admirados. Decían: es que qué hombre tan intelectual que predica esta doctrina. Quedaban admirados de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta ahí nada más, mi hermano. Hasta ahí llegaban. O a veces había personas que se interesaban en el Señor, hermanos,
y todavía querían aprender más del Señor, como en el tiempo del apóstol Pablo, cuando llegó a la ciudad de Atenas y miró que la ciudad estaba entregada a la idolatría, y cuando el apóstol Pablo empezó a entrar en las sinagogas para hablarles a los judíos, hermanos, respecto al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esta enseñanza se empezó a expandir en ese lugar, y fueron los epicureos y los estoicos, hombres que amaban la sabiduría del mundo, hermanos, que estaban más interesados, aunque de alguna manera están interesados en cuanto a los misterios de la ciencia, de la biología y de todo lo que concierne al mundo, en cuanto a una vida moralista también. Y le tomaron aparte y le decían: queremos oír acerca de ese Jesús quien tú hablas y de la resurrección. Pablo seguramente que se puso bien contento al saber y ver personas que estaban interesadas en escuchar el evangelio. Fue con ellos, llegaron hasta el Areópago de la ciudad, un lugar que parecía como un anfiteatro, un teatro público, donde había bancas y como un lugar especial para las obras públicas, y les empezó ahí a predicar. Cuando terminó Pablo, hermano, diciendo: Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al hombre por a quien designó, dando fe. Cuando escucharon acerca de la resurrección de entre los muertos, dijeron: no, este hombre está loco, este hombre no sabe lo que dice. Las palabras de este hombre son tan incoherentes e ilógicas que ya es una persona loca. Ya te oiremos después. Saciaron solamente su curiosidad y no quisieron escuchar el consejo de nuestro Dios. Pero ¿y usted y yo? Que Dios nos abre nuestro corazón para estar prestos a su palabra y para entenderla. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante ello, hermanos? Esta mujer llamada Lidia, hermanos, que era una mujer que, digamos, luchadora, como hay muchos aquí entre nosotros, que debido a las circunstancias de la vida tienen que trabajar, tienen que sacar adelante a su familia, y que a la vez también adoran a nuestro Dios. Esta mujer representa no solamente a mujeres así, sino también a todos aquellos que también son prósperos en su negocio. Dice, hermanos, esta mujer que trabajaba también, que vendedora de púrpura, porque en aquel tiempo, hermanos, cuando se habla de una costa, de un lugar portuario, hermanos, en donde usted sabe que el color de la púrpura se obtiene, hermanos, de los que son los tanto estos animales, los pulpos, por ejemplo, o ciertas cosas de las hostias, los ostiones, cosas así, hermanos, de esos tipos de molúsculos que se le llaman, que obtenían, hermanos, ese líquido. Después de que sustraían todo ese líquido, lo mezclaban con agua y otros químicos, y que cuando la tela era sumergida, hermanos, ya en una preparación así, salía con el color púrpura, ya se hace morado oscuro, morado de diferentes tintes, o el rojo carmesí, pero eso dependía mucho del tinte que seleccionaban. También se preocupaba por su negocio, por su prosperidad, pero dice que también adoraba a Dios, es decir, que también estaba interesada en las cosas de Dios. Y esta mujer, hermanos, precisamente Dios le abrió su corazón, no solamente para que entendiera su palabra, sino para que fuera oyente a ella. Y lo hizo, hermanos, empezando a adorar a nuestro Dios, persuadida, convencida, porque nuestro Dios mismo nos dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de nuestro Dios. Y su deseo, mi hermana, mi hermano, y tu deseo, mi amigo, mi amiga,
¿cuál es en realidad tu deseo? ¿Cuál es en realidad tu anhelo? Al escuchar de Dios, al aprender de Dios, al entender el mensaje de nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito de todo esto? No permitas que este tiempo solamente sea una pérdida de tiempo. De ti depende de que sea una pérdida o una gran bendición. Por eso, lamentablemente, hermanos, no todos llegan a disponer su mente al conocimiento de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente no todos disponen su mente. Hay personas que rechazan, hermanos, la verdad de nuestro Dios. Mire, por ejemplo, lo que dice en primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, dice el Señor en su palabra: pero el hombre natural, el hombre común, el hombre que no tiene la mente de Cristo, el hombre que no piensa como piensa Dios, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, es decir, no las acepta. Las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque se entiende que es una persona que ha comprendido y que ha entendido, hermanos, el propósito eterno de nuestro Dios. Pero el hombre natural, cuando la palabra dice, hermanos, no percibe, de comay, hermanos, implica decir que no acepta el consejo de Dios. ¿Ok? No recibe la palabra, la escucha, pero no la obedece. No todos están dispuestos a renunciar a sus preceptos religiosos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando lidiaba con los judíos, allá en Juan capítulo 8, en donde discutían con él y decían: nuestro padre es Abraham, y nosotros no somos hijos de fornicación, le decían a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le decía: si vuestro padre es Abraham, las mismas obras de Abraham harían. Haga las mismas obras de Abraham. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Creer en Dios y obedecer en Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. Si no tienes ni los mismos años de Abraham y dices que eres primero que él, es que la mente de ellos, hermanos, no estaba para escuchar y para entender las palabras del Señor. Y es por eso que el Señor le decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Como si el Señor, hermanos, no entendiera, no comprendiera la actitud de ellos. Pero no es eso, sino simple y sencillamente, hermanos, la necedad en ellos, hermanos, era admirada por el Señor. ¿Por qué no entendéis? Porque no queréis oír. A veces las ideas preconcebidas en la mente que ya tenemos, hermanos, aquí en nuestro corazón, se nos hace tan difícil renunciar a ellas, abrir nuestra mente a la verdad de nuestro Dios. Se nos complica, triste, lamentablemente, porque para otros prefieren doctrinas, hermanos, que lamentablemente para ellos les favorezca. Decía el apóstol Pablo allá en Timoteo, en el capítulo 2, 2 Timoteo 4, versículo 2 y 3, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que busca más la gente hoy en día? Las fábulas, los cuentos, los mitos, los testimonios humanos, que se le favorezca decir: tú no tienes un problema, si tomas un poquito no hay ningún problema, si fornicas un poquito no hay ningún problema, si fumas un poquito de droga, de marihuana, no es ningún problema. Palabras dulces a nuestro oído,
Y eso es lo que más busca la persona. Una doctrina o una religión que te favorezca y que no te anden molestando, que no te anden juzgando. Y lamentablemente, hermanos, por eso dice el apóstol Pablo que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Qué triste, qué lamentable. Yo no quiero estar en esa situación. ¿Y usted? Mi amigo o mi amiga. ¿Y usted? ¿En qué lugar quiere estar? ¿En los que realmente creen en Dios? ¿O en los que simple y sencillamente son incrédulos? Y lo peor de todo, manipulados por Satanás. Y lo peor de todo, que no solamente nos referimos a personas adultas, sino que aún hasta nuestros propios jóvenes, que desde muy temprana edad, ya con tanta tecnología, con tanto acceso a todo eso, hermanos, el mundo se les abre, lo prohibido ante sus ojos, ante una educación corrompida también, que favorece, hermanos, a la influencia del mundo, a una ideología del género, en donde él ya no es él, ni ella es ella. Ahora, ¿cómo? Tal, y él, ¿por cuál? Ahora ya no hay masculino ni femenino, ahora solamente neutro. Oye tú, tantas cosas que están afectando ahora la mente del ser humano, y que triste y lamentablemente esto está llegando a muy temprana edad a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso, mis amados hermanos, el día que nuestro Dios nos abrió nuestro corazón fue para que conociéramos la verdad de nuestro Dios. Hechos capítulo 16 versículo 15 dice la palabra de nuestro Dios, hermano. Después, Hechos 16 y en el versículo 15 dice: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarlos. Pero dice: y cuando fue bautizada. Entendemos, hermanos, por sugerencia o deducción, que una vez que esta mujer prestó atención a la palabra del apóstol Pablo, que era el Evangelio, que era lo que iba predicando Pablo, hermanos, que era lo que iba enseñando Pablo, el Evangelio del Señor, esta mujer conoció la verdad en cuanto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, una verdad absoluta, una verdad única, una verdad única. Dios le abrió su corazón, Dios le abrió su intelecto, su mente, para que hiciera una comprensión de lo que Pablo estaba diciendo. Y es por eso que ella se arrepintió de sus pecados y obedeció y fue bautizada, porque conoció la verdad de nuestro Dios. Efesios capítulo 1, hermanos, y en el versículo 13, cuando dice el apóstol Pablo: vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, para una redención adquirida, comprada por precio, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer conoció esa verdad que ella necesitaba, esa verdad que Dios desea que todo hombre conozca. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa verdad que solamente se encuentra oculta en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que esta mujer, hermanos, cuando la mente de esta mujer fue abierta y convencida por el conocimiento de la verdad, hermanos, fue persuadida, llevada a la obediencia del Evangelio del Señor.
haciendo así a un lado todos sus preceptos, convicciones que ella tenía. Dice que adoraba a Dios. Tal vez ella en su intelecto, en su propio juicio diría: oye, espérate, yo no necesito ser bautizada, yo ya adoro a mi Dios, yo ya le sirvo a Dios, no necesito hacer esto. Se hubiera puesto en contra de la voluntad de nuestro Dios. Por eso, hermanos, si nosotros deseamos disponer nuestro corazón a nuestro Dios, Romanos 10, versículo 17, que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es la forma de cómo nos encaminamos, hermanos, a conocer la verdad de nuestro Dios y a renunciar a todas las filosofías y teorías que hay en el mundo y ser rescatados de la mentira y de la falsedad del mismo. No solamente, hermanos, fuimos para que conociéramos la verdad, sino también para que le adoremos conforme a la verdad de nuestro Dios. Vemos en esta mujer, hermanos, que esta mujer dice que adoraba a nuestro Dios. Y que de alguna manera ella pretendía servir a nuestro Dios también. ¿Por qué esta mujer, que podía tener una vida de alguna manera, digámosle, pudiente hasta cierto punto, algo cómoda, algo rica por el trabajo que ella desempeñaba en aquel tiempo, hermanos? Era un trabajo excelente, en donde había mucha demanda, y a veces la demanda de un artículo, hermanos, lo hace costoso. Sin embargo, esta mujer, hermanos, dice que también empezó a prestar su mente a la palabra de nuestro Dios, pero adoraba a nuestro Dios. ¿Por qué lo hacía? Porque ella también sentía el deseo, hermanos, de adorar a nuestro Dios, pero conforme a la voluntad de nuestro Dios, porque en aquel tiempo también había muchas enseñanzas, hermanos, vanas, equivocadas, que lejos de llenar el vacío que hay en nuestra alma, hermanos, lo hacían más hondo, porque no nos llevaba a nada. ¿Qué es lo que nuestro Dios le decía a aquella mujer de Samaria? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren. Es una necesidad adorar a nuestro Dios. Si tú estás aquí, mi amiga, mi amigo, es porque tu necesidad te trajo aquí, y porque deseas adorar a Dios, pero como Dios lo manda, como Dios lo quiere. La verdad de nuestro Dios, hermanos, es lo que hace una doctrina sana, pura, limpia, en donde nos enseña cómo adorarle. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es por eso que nuestra adoración está basada en la verdad y en las enseñanzas puras del Espíritu Santo, para que obtengamos el beneficio de nuestro Dios, poderle agradar a nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nuestro Dios ha abierto nuestro corazón, hermanos, es para que conozcamos su verdad, pero también para que le adoremos en espíritu y en verdad, así como lo empezó a hacer esta mujer. Es por eso que retuvo a Pablo y los que lo acompañaban: quédense con nosotros para que sigamos sirviendo y adorando a nuestro Dios. Tenía el deseo de serle fiel a nuestro Dios. Y por último, hermanos, porque el tiempo ya lo tengo encima, para encaminarnos hacia la salvación, estaba aún más interesada ahora en conocer a nuestro Señor Jesucristo. Estaba aún más interesada en cómo servir al Señor. Sabía ella muy bien que Pablo, hermanos, que Lucas y quien lo acompañaba se iban a ir. Se iban a ir. Y es por eso que querían escuchar a lo máximo la palabra de nuestro Dios. Aquel que está interesado, hermanos, en las promesas de nuestro Dios, está interesado en aprender de Dios siempre. ¿Qué
¿Qué pasó precisamente en el caso de nuestro Señor Jesucristo cuando llegó a la casa de Lázaro y no lo encontró, pero estaba Marta y María? Y mientras que María, al ver al Señor, lo sentó: siéntate ahí, maestro, y se puso ante sus pies a escuchar la enseñanza del Señor, mientras que Marta, ay Marta, Marta, afanada y turbada, es decir, afanada y estás tan molesta contigo misma, porque le decía: Señor, ¿no te preocupa que mi hermano no me ayude? Dile que me ayuda en los quehaceres de aquí del hogar. En un tono, hermanos, desafiante, en un tono irrespetuoso, hablarle así a nuestro Señor Jesucristo. Dile a mi hermana que me ayude. Por eso es que el Señor le decía: ay Marta, Marta, tan perturbada y tan enojada estás contigo misma. A ella, a María, no se le va a quitar lo que se le está dando. Y es por eso, hermanos, que a veces lamentablemente lo que nos estorba en nuestra mente, en nuestros corazones, son las preocupaciones o las ocupaciones del mundo mismo. Ahorita su mente, ¿dónde está? Tal vez ya la tiene cautiva el diablo, Satanás o el chanclas, como usted le quiera llamar. Ahorita tal vez su mente ya la tiene cautivada, pensando en dónde ir a comer, saliendo de aquí. Ojalá que tu hermano termine pronto porque ya tengo hambre. ¿En dónde está su mente? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad. Es ahí en donde tenemos que poner nuestra mirada para encaminarnos hacia la salvación de nuestro Dios. ¿Qué hizo esta mujer, hermanos? Una vez que conoció la verdad de Dios, una vez que supo cómo adorar a nuestro Dios, una vez que ya se hacía salva, hermanos, como aquel eunuco que una vez que se fue bautizado, dice que se fue contento, gozoso. Esta mujer, hermanos, ahora ella quería que la salvación que ella había alcanzado entrara por su casa. Los quiero aprovechar, quiero que se encaminen conmigo, que vengan a mi casa. Tengo a mi padre, tengo a mi madre, tengo a mis hermanos, o tal vez tengo hijos. Quiero que escuchen la palabra, esta hermosa palabra que ustedes me han dado, la cual Dios me ha bendecido al entenderla y al obedecerla. Ahora quiero que también mi familia lo escuche, porque si ellos no conocen la verdad de Dios, si ellos no se arrepienten de sus pecados, estarán condenados al infierno mismo. Y yo no quiero que pase con ellos estas cosas. Y los llevó, los encaminó, y Pablo les volvió a predicar allá, y la gente se bautizó también. Si Dios ha abierto nuestro corazón, hermanos, ¿por qué lo ha hecho? Para que conozcamos su verdad, para que la adoremos en espíritu y en verdad, y para que nos encaminemos a la salvación, ayudando a otros a que lo hagan. ¿Y por dónde debemos de empezar, hermanos? ¿Por dónde? Por nuestros hijos. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Quién le dijo que iba a ser fácil? ¿Quién le dijo que iba a ser fácil? Ni aun el Señor. ¿Okay? En el mundo tendréis tribulaciones, habrá persecuciones, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido el mundo. Mientras dependa de nosotros, hagamos lo que nos corresponde hacer. Y de lo que nosotros no podamos tener control, eso dejémoselo a nuestro Dios. Amén. Así que, hermanos, acuérdense que si Dios abrió su corazón, es para que sea grandemente bendecido por nuestro Dios. Pero usted, mi amigo, mi amiga, usted ha escuchado la palabra de nuestro Dios hoy. Dios ha abierto su corazón también para que usted lo entienda y sepa que si usted no obedece al Evangelio, lo que le espera
en la condenación eterna. Seamos sabios y elijamos bien para que obtengamos el favor y la bendición de nuestro Dios. Mientras entonamos un himno de invitación, que ya nuestro hermano ya está preparado con este canto.